Guía para el primer paso en la Lección Divina del domingo primero de Adviento, ciclo A. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 43. Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá el Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para introducirnos en la Lección Divina con este Evangelio, vamos a considerar primero que para comprender el sentido literal de este texto, el que tuvo el escritor sagrado, que es el Evangelio de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, debemos aprovechar a considerar los conceptos, las palabras, las expresiones, las imágenes que aparecen. El primer paso de la Lección Divina, es la lectura atenta del texto, leyéndolo una vez y otra hasta apropiarse del texto, reposando la atención sobre ese texto, para poder ir de alguna manera dejando que mi atención repose sobre ese texto o ese pasaje, esa expresión o esa imagen que a mí más me diga o me signifique. Los elementos que yo aquí le voy a dar es para que puedan así encontrarse con el texto y sacar los elementos que contiene. Después, en cada uno de nosotros, el texto debe ir haciendo su propio camino. Por eso lo primero en este texto es considerar la venida del Hijo del Hombre. La historia del pueblo de Israel está marcada por la esperanza, por una promesa que Dios desde el comienzo, tras el primer pecado, le hizo al hombre, que quien nacería de la mujer, de la descendencia de la mujer, nacería quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Por la instigación de la serpiente, Adán y Eva cometieron el pecado. Libremente consintieron aquello. De la descendencia de la mujer nacería el Salvador. Así es como todo el pueblo de Israel, el llamado de Abraham, Moisés, los profetas, debían alimentar y sostener esta esperanza. Y entonces esa esperanza radica en esa venida, la venida del Salvador. Ya en las profecías de Daniel aparece la figura del Hijo del Hombre. Allí en el capítulo 7 de la profecía de Daniel, del libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14, aparece esta figura. Por lo tanto, cuando Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre, Él se la apropia a sí mismo. Él es el Hijo del Hombre y se apropia de una figura que está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya estaba en el conocimiento, en la conciencia del pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que el Evangelio de Mateo es escrito para judíos conversos. Por lo tanto, quienes escuchaban este Evangelio proclamado sabían muy bien de lo que el Antiguo Testamento guardaba y encerraba. ¿Por qué? Porque para ellos no le era extraño cuanto la Sagrada Escritura enseñaba. Entonces la venida del Hijo del Hombre va a ser, de alguna manera, lo que va a sostener la esperanza del pueblo de Israel, pero con una particularidad. Era muy difícil para un judío entender o aceptar que aquel Mesías prometido, aquel Salvador, pudiera caber en una cuna, y mucho menos estar sobre una cruz. Por lo tanto, Jesús sabe que al declamar esto, cuando venga el Hijo del Hombre, la fe en su venida iba a significar en verdad una gran confianza en Él, un gran abandono de lo que como imagen de Dios ellos tenían hasta ese momento.
Prestémosle atención como en el martirio de Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 54 al 56, cuando Esteban es allí lapidado, ¿qué es lo que ve él? Él ve al Hijo del Hombre, el cielo abierto y al Hijo del Hombre. Es significativo que ese primer martirio, el proto-mártir que es Esteban, al morir esté viendo esto, que Jesús aquí anuncia en el Evangelio, la venida del Hijo del Hombre, encontrará a los hombres como en el tiempo de Noé. Pero eso es la figura que sigue. Por eso, lo primero de este pasaje es tener en cuenta las venidas que el Hijo del Hombre tendrá en la historia. La primera es la venida en la plenitud de los tiempos naciendo de una mujer. Va a decir San Pablo en Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos nació de una mujer. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2, y en el Lucas 1, 26 y 27, aparece esto. Dios apareció en el tiempo, en la plenitud de los tiempos naciendo de mujer, ¿no? La primera venida es allí en el pesebre. La segunda venida, tal vez nosotros no la llamamos así. Vamos a encontrar en la tradición de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, que la segunda venida es en la parusía, en el final de los tiempos. Pero para nuestro provecho espiritual de este texto, atendiendo a lo que Jesús dice allí respecto a cómo nos encontrará cuando venga, la segunda venida sería la que acontece hoy. Cómo el Señor nos encuentra hoy. Es el hoy de mi vida, de mi gracia, con el cual yo preparo su venida definitiva. Y diríamos así como la tercera venida es la que Él va a tener en gloria a juzgar a vivos y muertos. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 19. En la parusía vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces, estas tres venidas son las que nosotros debemos considerar al momento de leer este texto, porque son las tres venidas que también en este tiempo de Adviento se nos invita a considerar. Hasta el 16 de diciembre consideraremos esa venida definitiva en la gloria. Desde el 17 de diciembre al 25 será su venida en el tiempo, cuando nació de María Virgen. Pero entre la primera y la tercera está nuestro tiempo. Por eso debemos creer en la primera venida. Es la invitación que nos hace Jesús cuando Él acontece. Crean en mi venida. Vivan según esa fe y preparen mi segunda venida. Por eso ahí viene la segunda imagen del Evangelio. Jesús dice, les pasará como en el tiempo de Noé. ¿Y qué pasó en el tiempo de Noé? Jesús había dicho en este capítulo 24 de Mateo, en el versículo 12, Él había señalado, al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. Jesús ya había descrito esto, allí en ese mismo capítulo del cual estamos tomando el texto. La maldad, la no atención a la primera venida del Señor, el olvido y el descuido, va haciendo que el amor se enfríe. ¿Y qué significa que se enfríe el amor? Que se enfríe el deseo. Lo propio del amor es desear estar con lo que se ama. Entonces Jesús dice, al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos. Y Jesús describe de esa manera el estado espiritual en el que muchos ya en su tiempo habían caído. Como en el tiempo de Noé. Cuando Noé construye el arca, todos se le burlaban. Pero en cuanto vino el diluvio y el arca estaba cerrada, ellos no escucharon. El día en que el Señor les anunció que vendría algo que purificaría, que lavaría la maldad del mundo. Entonces, como en el tiempo de Noé, también nuestro tiempo siempre tiene este riesgo. Que también nosotros podamos olvidarnos, y nuestro tiempo también puede pasarnos, de que este Señor vendrá a juzgarnos. Vendrá a juzgar nuestras obras que tienen consecuencia. ¿Y cuál es la característica de ese pueblo en el tiempo de Noé que no estuvo atento a la llegada de Dios? Fue el olvido de Dios y de sus mandamientos. La no advertencia respecto del fin. No lo tuvieron en cuenta. La preocupación excesiva en los asuntos del mundo, la búsqueda de los placeres más que en la virtud, la tibieza y la somnolencia espiritual, son algunas de estas características ejemplares del tiempo de Noé que nos sirven para el tiempo de Jesús y para nuestro tiempo. No es solo el tiempo de Jesús, nuestro tiempo es el tiempo de Jesús también. Hoy es proclamado
este Evangelio. Por eso la venida del Hijo del Hombre, como dice aquí Jesús, encontrará que muchos no la esperaban o no la esperamos. El tiempo del arrepentimiento y el tiempo de la conversión es este tiempo. Jesús advierte que para muchos, cuando Él llegue, ya se les habrá acabado el tiempo del arrepentimiento. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11, Apocalipsis 3, 5, Mateo 24, del 48 al 51, Mateo 25, del 6 al 13. Jesús advierte sobre este tiempo en el que se nos da hoy la posibilidad del arrepentimiento. A los de su tiempo, a los de Jesús. Jesús se los advierte, miren, el tiempo es este, pero va a llegar el momento en que se habrá acabado el tiempo. Por eso, y aquí viene la actitud a la que invita Jesús. Estén prevenidos, vigilen, estén despiertos, no se duerman, no se distraigan. Son algunos modos de comprender la traducción del texto latino del cual se toma esta traducción. Vigilate ergo. Estén atentos, estén vigilantes. Velen es la expresión que la tradición de la Iglesia ha conservado, usando de alguna manera este mismo texto que usa Jesús para con sus apóstoles. Por ejemplo, en Mateo 26, 38 y 41, Marcos 14, 34 y 38, Lucas 22, 40 y 46, cuando en Getsemaní Jesús le dice, velen y oren. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Velen para no caer en la tentación. Esto fue asumido y comprendido por la tradición monástica y se va a tomar como estilo de vida. Es una vida austera y penitente. El velar es una vida sobria, sin excesos de las cosas del mundo, marcada por la alegría, por el silencio, por la vigilia y la oración continua, por la búsqueda constante de desapegar el corazón del apego a los placeres de este mundo. Velar, estar atento, es estar siempre recibiendo a quien con su gracia nos visita. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice, me voy pero volveré, dice, me voy pero estoy volviendo. Iterum venio, dice la Vulgata, el término latino de donde tomamos la traducción del texto nuestro. Estoy viniendo. Es ese tiempo entre la primera y la definitiva venida. Estoy viniendo. Velen. Dormirse sería olvidar que el Señor está viniendo. Sería dejar de esperar, abandonar la oración y así también dejar enfriar el fuego del amor. Por lo tanto, dejar de desear encontrarse con Dios. Por eso estén prevenidos, velando, despiertos, dice Jesús, para que no nos sorprenda su llegada. Por eso este Evangelio nos introduce en el tiempo de Adviento. Estar despiertos, velando, que las ocupaciones de este mundo no nos hagan olvidar de que el Señor está viniendo. No nos durmamos, dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 6, versículo 5. Ya es hora de despertarse, dice San Pablo también en la carta a los Romanos 13, 11. Y él exhorta a que acabemos con los excesos, con los placeres del mundo. El ensueño de los excesos, de placeres mundanos, murmuraciones, frivolidades en comida, vestidos, adornos, diversiones, bailes, televisión, internet, todos esos excesos nos alejan del gusto de los bienes espirituales, de la oración, nos vuelven superficiales. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, Romanos 13, versículos del 11 al 14. Así podríamos ver Primera de Pedro 1, 13, 14. Segunda de Pedro 3, 17, 18. Todos estos textos pueden iluminar este Evangelio que nosotros este domingo rezábamos. No asientes aquí tu corazón, podríamos decir nosotros. Sueña con volver a casa, porque te vendrá a buscar tu Señor. Jesús lo que dice es esto. Cuando Dios vino en el tiempo de Noé, estaban distraídos. En nuestro tiempo no estemos distraídos. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14, Primera Tesalonicenses 5, 17, Hebreos 11, 10 al 16. Todo esto de volver a casa, nuestra casa no está aquí, está en el cielo. Por eso este Evangelio, introducirnos en el Evangelio del primer domingo de Adviento, de este ciclo A de lecturas, el Evangelio de Mateo,
Es una invitación de Jesús a estar prevenidos y despiertos, que no nos pase como en el tiempo de Noé. Cada uno tomando así el texto, releyéndolo cuantas veces necesite, buscando estos textos que puedan iluminar el Evangelio de este domingo, memorizar aquellos versículos que más le llamen la atención y preguntarse qué le dice el Señor en ello y dejar que esa palabra suscite la oración, que es el fruto de esa lección, de esa lectura atenta, de esa memorización en la meditación, el segundo paso. Y la oración va a ir brotando para acabar en la contemplación, en el gozo y en el gusto de lo que el Señor ha encendido en el corazón. Le damos gracias al Señor porque su palabra sigue dirigiéndose hacia nosotros. Sigue buscando corazones que la acojan. Y así, ella que sale del silencio eterno de Dios, busca acabar su obra en nosotros, que somos quienes estamos invitados a ser orantes. Le rezamos a la Santísima Virgen un Ave María, y como ella, que allí en el pesebre dio a luz la luz del mundo, nos permita a nosotros también, al acoger la palabra, dejar que esa palabra dé frutos de caridad en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.